Buenas tardes, mi nombre es Nicolás González Castañeda y esta exposición es para el área de procesos inmunológicos y el tema a exponer será hipersensibilidad. Nuestra tabla de contenidos está constituida por introducción, reacciones, clasificación y sus respectivas referencias. Eh, La respuesta inmune es la respuesta del cuerpo causada por el sistema inmune activado por antígenos. En algún momento puede presentar algunas alteraciones, siendo deficiente generando una inmunodeficiencia, eh, una respuesta inmune frente al antígeno del hospedador generando una autoinmunidad y presentando una respuesta inmune exagerada que nos genera una hipersensibilidad, que es el tema a tratar. La hipersensibilidad es una reacción inmunitaria exagerada que produce unos cuadros patológicos causando posibles trastornos, una incomodidad e incluso puede llegar a causar la muerte. Tiene muchos puntos en común con la autoinmunidad, donde sus antígenos son totalmente propios. Reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad son las respuestas inmunes específicas con expresión clínica que producen un cuadro sintomático que determinados individuos elaboran frente a las alergias. Estos son procesos patológicos que resultan por lo general en las reacciones específicas entre antígenos y anticuerpos o linfocitos sensibilizados. Ellos tienen una particularidad y es que al primer contacto con el antígeno ellos no originan ningún tipo de reacción ni síntoma, pero sí producen la aparición de células de memoria sensibilizadas frente al organismo. Este establece una memoria selectiva y de esa manera incorpora la composición del alergeno. De este modo, la exposición inicial del individuo a estos alergenos genera en primer lugar una respuesta inmune adaptativa en la que se produce la activación de linfocitos T tipo Th2 y que coordina la síntesis de anticuerpos de linfocitos B y activación de distintos tipos celulares. La clasificación. Estos están clasificados en 4 mecanismos inmunopatogénicos, lo cual fue propuesto por Hell y Combs, y son hipersensibilidad tipo 1, llamada inmediata, atópica o anafiláctica, hipersensibilidad tipo 2, dependiente de anticuerpos, citotóxica, hipersensibilidad tipo 3, que maneja complejo inmune, y hipersensibilidad tipo 4, mediada por células, llamada tardía. De esta forma hablaremos de la hipersensibilidad tipo 1, que es comúnmente llamada hipersensibilidad por reacciones alérgicas. Esta se caracteriza por generar una respuesta inmune mediada por la inmunoglobulina E contra un alergeno y produciendo una inflamación o daño tisular. Es una reacción frente a alergenos solubles mediada, como ya le dijimos, por la inmunoglobulina E. Constituye reacciones inflamatorias de instauración mediada, aunque a veces semi-retardada, causada por la liberación masiva de sustancias vasoactivas, como lo son la histamina, triptasa, prostaglandinas y leucotrienos. Estos son provenientes de leucocitos basófilos y mastocitos, como consecuencia de la unión de anticuerpos con la inmunoglobulina E a determinados antígenos en la membrana de dichas células. Estos mediadores son causantes de manifestaciones clínicas que varían según su vía de acceso y el grado de difusión que incorpora el alergeno. La forma de entrar el alergeno varía, puede ser por inhalación, puede ser ingerido, intravenoso y subcutáneo. Este tipo de hipersensibilidad tiene la particularidad de que él se produce en 2 etapas, las cuales son la sensibilización y el desencadenamiento. Hipersensibilidad tipo 2, dependiente de anticuerpos citotóxicos. Son procesos desencadenados por anticuerpos
circulantes preformados que se unen a la célula diana y fijan el complemento y la lisan. Como consecuencia de la activación del complemento se liberan fragmentos quimiotácticos como el C5A que provocan infiltración de polimorfonucleares. Además, las células más afectadas por esta reacción alérgica son los eritrocitos. Estos dependen de anticuerpos dirigidos contra antígenos intrínsecos o extrínsecos ubicados en la superficie celular o otros componentes tisulares. Un ejemplo de enfermedad con afección tipo 2 de hipersensibilidad puede ser la anemia autoinmune hemolítica y la fiebre reumática. La lesión posterior se produce de este modo. Ahora seguimos con la hipersensibilidad tipo 3, que es de complejo inmune. Este tipo de hipersensibilidad se produce por depósito de inmunocomplejos en ciertos tejidos. Los de mayor tamaño fijan el complemento y estos son transportados por los eritrocitos hasta el hígado y el vaso, donde son allí eliminados por los fagocitos. A su vez, el de menor tamaño es difícil de eliminar mediante la circulación, pues tienden a depositarse sobre los vasos sanguíneos o también tienden a depositarse en el riñón y pueden producir reacciones de hipersensibilidad, desencadenando diferentes procesos inflamatorios. Esto depende de la dosis y de la vía de entrada del antígeno, que en el tipo de hipersensibilidad anterior mencionamos cuáles eran las posibles. En este tipo de hipersensibilidad encontramos dos etapas relacionadas con, primero, el complemento que se forma cuando el antígeno, que es la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, se unen al antígeno, y segundo, los complejos que se tornan de mayor tamaño, de los que normalmente pueden ser eliminados del cuerpo. Este tipo de reacción puede tardar horas y días para desarrollarse. Como ejemplo, encontramos de enfermedades por hipersensibilidad tipo 3, la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, entre otros. Hipersensibilidad tipo 4. Esta es mediada por células y es llamada hipersensibilidad tardía. Son las reacciones tardías, como ya lo dije, mediadas por linfocitos T, secretando citocinas y o citolisinas en respuesta frente al antígeno al que ya se encontraban anteriormente sensibilizados. Esto produce diversos síntomas dependiendo del tipo de antígeno y de la célula efectora que intervenga. Encontramos hipersensibilidad por contacto, hipersensibilidad tuberculínica, hipersensibilidad granulomatosa e hipersensibilidad mediada por células T. En esta imagen podemos observar un ejemplo de hipersensibilidad como el proceso, donde dice que se inyecta el antígeno en el tejido subcutáneo y es procesado por las células presentadoras de antígenos locales. Siguiente, una célula efectora Th1 reconoce este antígeno, libera citocinas y las cuales actúan sobre el endotelio vascular. Finalizando, el reclutamiento fagocítico y de células plasmáticas al sitio de la inyección del antígeno, que produce una lesión visible. Este tipo de hipersensibilidad implica, como ya lo nombré en el proceso desde la imagen, la participación de las Th1 y macrófagos. A diferencia de otros tipos de hipersensibilidad, este no es mediada por anticuerpos, sino por células inmunitarias. Un ejemplo de enfermedades de este tipo de hipersensibilidad encontramos la esclerosis múltiple. Estas son las referencias bibliográficas en las cuales se extrae pues la información con las que me basé para exponer. Muchas gracias.